hospital desde el año 83, estuve fundamentalmente en el área de urgencias, guardia de admisión, y ya hace un tiempito estoy solamente en el departamento de docencia de investigación. Soy docente adscrito de la carrera de psiquiatría. Después les voy a dar un mail por las dudas si alguno tiene alguna pregunta o algo de la clase. Igual tenemos poco tiempo para el final, pero bueno, si quedó algo pendiente, me pueden escribir. Antes de empezar, ¿hay alguien que tenga decidido hacer psiquiatría? Levante la mano, si puede hacer. Decidido ninguno. ¿Alguno que la considera como posible? 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces lo que les quería comentar es que para todos, justamente esta clase va a ser fundamental, porque es para los que no van a hacer psiquiatría, ¿no? Para los que hacen psiquiatría, lo que va a hacer les va a servir como introducción a lo que van a ver con mucho más profundidad cuando se sientan la especialidad. Pero esta clase es fundamentalmente para todos aquellos que no van a hacer la especialidad, y me gustaría que puedan llevarse los conceptos que vamos a plantear acá, porque todos en algún momento de su carrera profesional se van a encontrar con algunas de estas situaciones que vamos a resolver hoy. Así que es quizás la única oportunidad que van a tener de escuchar una clase como esta en su vida profesional. Raramente alguien que haga clínica, cirugía, pediatría, talmo, lo que fuere, va a poder escuchar esta clase. Así que estén atentos porque son temas que seguramente en algún momento se lo van a cruzar. La idea que vamos a hablar hoy es de urgencias psiquiátricas. Y bueno, ustedes ya sabían que tenían el programa de clases, ¿no? Y sabían que hoy vamos a hablar de esto, y por esta razón es que les digo que se van a encontrar con algo de esto. Y no se va a encontrar con una crisis hipertensiva, aunque sea en una situación de amigos o familiar, ¿no? Y no se va a encontrar alguna vez con una situación de tener que evaluar a una persona que tiene un dolor en la panza, ¿no? Urgencias que tienen que ver con el agudo, ¿no? Bueno, con esto van a ver que les va a pasar lo mismo. Entonces, bueno, vamos a tomar el tema en primer lugar de una manera conceptual, para que ustedes tengan una idea del concepto de lo que está vinculado con la urgencia, que es bastante distinto a lo que está relacionado con el resto de la medicina interna o el resto de la clínica en general, ¿no? Tenemos que partir de un concepto fundamental que ustedes ya conocen de salud mental, que es de crisis. Crisis involucra todo lo que está vinculado con urgencia. Fíjense que cuando hablamos de crisis, que es un término complejo, se lo han visto en semiología internas, ¿no? Por ejemplo, una neumonía aguda, ¿qué cosa de qué manera? Todos hicieron que están haciendo un indicador, ¿no? Tres, ¿no? Cuéntame cómo es el cuadro de la neumonía aguda. ¿Cómo empieza? Apnea. ¿Cómo? Dosificación, fiebre. Y después de eso, puntada de costado, sobreviene la crisis. Lo que pasa es que nosotros la historia natural de la neumonía ya no la conocemos, ustedes y yo tampoco, a partir del tratamiento de los antibióticos. Porque la historia natural de la neumonía, ¿cuál era? Después de la crisis había o muerte, que era una porcentaje bastante alto, restituido de ímpetu, o una restitución con secuelas. ¿Sí? Y el momento de la crisis genera tres posibilidades: o salir sano y curado, morirse, o salir sano pero recuperado o nacer. Bueno, en la cuestión de salud mental, ¿se acuerdan que es más o menos lo mismo? Para recordar un poco, díganme, ¿qué tipo de crisis conocen ustedes? Esto es salud mental. ¿Se acuerdan de las crisis vitales y las crisis accidentales? Es decir, que hay crisis que, por decirlo de alguna manera, son normales, que son las vitales. ¿Se acuerdan de la crisis de la adolescencia, ¿no? Que pasaban de una etapa vital a otra, el ciclo de la vida? ¿Se acuerdan de Eric Erickson? No sé si pusieron acá o en otro lado, pero bueno, eso es algo que se ve. Y después había crisis accidentales. Estas crisis accidentales se daban en una situación donde surgía algún aspecto de la vida cotidiana que producía
producía algún cambio en la persona y generaba alguna cuestión en su mundo interno. Por ejemplo, una mudanza, una separación, la muerte de un ser querido. ¿Recuerdan algo de eso? Bueno, de todo eso, lo fundamental del concepto de crisis, si ustedes ahora yo los comento se van a recordar, es que una crisis lo podemos definir como un cambio en las circunstancias, tanto internas como externas del ser humano, que hacen que los mecanismos adaptativos que tenía ese momento esa persona, ese sujeto, ya no son adecuados para resolver eso, por lo tanto se requieren desarrollar otros mecanismos adaptativos para superar esa crisis. Es decir, como algo nuevo, algo diferente. ¿De acuerdo más o menos esa definición? Bueno, fíjense que de esto lo que va a surgir es que claramente, si se desarrollan esos mecanismos adaptativos adecuadamente, vamos a tener una salida hacia una resolución positiva y a un crecimiento. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de crisis vitales? Pasaba a la otra etapa y resolvía algo en ese momento y había una evolución y un crecimiento. Es decir, que es un fortalecimiento del yo. Es una salida hacia la salud. En cambio, si esta situación no es posible, tomamos por ejemplo la crisis de la adolescencia, donde hay un momento de mayor vulnerabilidad para desarrollar algún tipo de situación patológica de salida, podría haber una salida de crisis hacia la enfermedad. Esto es importante porque dentro de lo que es las urgencias, por eso yo lo planteo como una situación de crisis, tomándolo como concepto más amplio, puede ser que muchas veces, esto más ya para el especialista, que no te lo pregunté, pero veamos un adolescente que está en situación de crisis, pero tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con algunas patologías. Ustedes ya vieron esquizofrenia, por ejemplo, que empieza en gran medida desde el punto de vista de la prevalencia de la etapa de la adolescencia, y donde hay algunas conductas que son diferentes que el adolescente también tiene. Entonces es un momento para estar alerta y que muchas veces el médico está entrenado en poder distinguir esto de una crisis de adolescencia de lo que sería una crisis que sería el inicio de una enfermedad. Y después, por otro lado, están las crisis patológicas directamente, que están relacionadas con enfermedades psiquiátricas propiamente dichas, de las cuales vamos a hablar específicamente de algunas, no de todas. Vamos a tomar en cuenta algunas que son de mayor prevalencia y que muchos de ustedes seguramente la van a, como decía al principio, se las van a encontrar en algún punto de su vida profesional y para cuales quizá que tengan algunos elementos tanto de diagnóstico como de que saber cómo manejarse frente a eso. Entonces, dentro de estas crisis patológicas, todas las enfermedades psiquiátricas, para que tengan un concepto, pueden devenir en su evolución en un momento de crisis. Por ejemplo, esquizofrenia, depresión, demencias, adicciones, las debilidades mentales, todas las patologías en su evolución, que puede ser crónica, pueden tener un momento de descompensación y eso es una crisis para esa patología. Implica de alguna forma una situación en donde hay una urgencia en la cual tenemos que actuar y tenemos que hacer algo para tratar de conducir eso hacia una manera que favorezca el polo de la salud y no el polo de la enfermedad, el polo de la restitutio, si no es íntegro, por lo menos parcialmente, porque queda alguna situación de secuelar, pero podemos hacer algo para conducir eso hacia un lugar más positivo. Entonces, bueno, ya metiéndonos más en el tema y hablando de todas las posibilidades que puede haber de situaciones de urgencia y de crisis, vamos a tomar fundamentalmente tres situaciones que son prevalentes y que ustedes seguramente van a aprender en algún momento, que son las siguientes. Por un lado, vamos a hablar de dos grandes grupos que están vinculados con lo siguiente: cuestiones que están en más y cuestiones que están en menos en el psiquismo. Ustedes ya han visto algo de esto a lo largo de la cursada y están vinculadas con cuadros de excitación psicomotriz y cuadros de inhibición psicomotriz. Excitación e inhibición psicomotriz. Estos dos cuadros ya los vieron ustedes. Los vieron metidos en cuando no los puedo
bipolares, ¿recuerdan? Depresión y manía. Y quizá tuvieron un poco de esquizofrenia, un poco de confusión mental, y lo vamos a tratar de tocar hoy específicamente desde la perspectiva de los genes. Y después vamos a hablar de un cuadro saliendo un poco de esto. No son los únicos, digo que son los más prevalentes, los que vamos a tomar hoy porque consideramos que conceptualmente es lo que queremos que se lleven porque te va a servir para su vida profesional, que son las crisis de ansiedad y angustia, o si quieren hablar ustedes de trastornos de ansiedad generalizado, fundamentalmente situaciones de pánico. En realidad, fíjense que desde el punto de vista de la prevalencia de este tercer grupo, lo van a ver más ustedes que nosotros. Que los compañeros que acá probablemente sigan psiquiatría, o los que puedo llegar a ver yo, cualquiera de mis colegas, vemos mucho menos de lo que van a ver ustedes. Porque en realidad llegan más al médico generalista por el tipo de sintomatología que creo que ustedes ya vieron algo. Así que vamos a hacer un repaso un poco más breve, pero lo vamos a tocar un poco. Así que bueno, vamos a empezar con el cuadro de excitación psicomotriz. A ver, vamos a tomar algunos síntomas, algunos elementos semiológicos que son los más frecuentes en este tipo de cuadros. En primer lugar, bueno, como la palabra lo dice, hay una excitación psico y motriz. Por lo tanto, vamos a tener como un elemento bastante común, es un estado de hiperkinesia o hiperactividad. Hiperkinesia o hiperactividad. Una pequeña distinción, ¿se acuerdan algo de semio de hiperkinesia o hiperactividad? Hiperkinesia son movimientos más bien no tan intencionales, a veces más automáticos, más espontáneos, hasta más reflejos. En cambio, la hiperactividad son movimientos, aunque pueden estar desorganizados, tienen mayor intencionalidad, ¿no? Esa sería una pequeña diferencia. Y en general están asociados al tipo de patología y a las cuestiones del estado de la conciencia, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que bueno, hiperkinesia y hiperactividad se ve en la excitación psicomotriz. En segundo lugar, lo que se ve bastante a menudo son el cuadro de logorrea o verborrágica. Esto, como ustedes saben, se refiere fundamentalmente al curso del pensamiento, ¿no? Logorrea o verborrágica, es decir, es una especie de taquixiquia, catarata de palabras a veces. No estamos hablando acá del sentido ni de la idea de Chris, no estamos hablando de nada de eso, que van a ser elementos de diagnóstico diferencial, que lo vamos a ver un poquito después. Ni de contenido. Estamos hablando que, bueno, es la persona más charlatana o que le salen muchas más palabras y tiene una presión en el discurso mucho más fuerte relacionada al discurso del pensamiento. Y después, finalmente, lo que vamos a encontrar también son alteraciones del humor o del estado de ánimo. Las alteraciones del humor también nos van a permitir hacer diagnósticos diferenciales, según cuál sea la persona. Estas tres cosas ocurren bastante bien. Entonces, bueno, vamos a tomar un poquito esto para ver qué tipo de cuadros nos pueden dar. Esto creo que es conceptualmente lo que ustedes también tienen que saber y está vinculado también con lo que les van a preguntar en el examen. Son conceptos que se tienen que llevar y que tienen que saber y que probablemente espero que después de esta clase puedan contestar adecuadamente, ¿no? Pensemos en lo siguiente. Con este cuadro semiológico que vemos acá, de lo que vieron en estas semanas, váyanme diciendo, a ver, ¿qué entidad nosológica ustedes consideran que puede tener esto? La manía. ¿Cuál otra? La psicosis, como vamos a la esquizofrenia. Si dijeron hay psicosis o delirio, bueno, ponemos otra psicosis para ponerla a probarla, ¿no? Esquizofrenia y psicosis, ¿no? Pero digamos para diferenciarla, porque podría ser acá, como ustedes vieron, dentro de los trastornos de personalidad, las
episodios psicóticos y producir cuadros parecidos como estos, ¿no? Así que podemos poner acá trastornos de personalidad o personalidad borderline. Trastorno de personalidad y personalidad borderline. ¿Se entiende hasta ahí, no? Psicosis para involucrar un poco todo, ¿no? Bueno, decimos esquizofrenia para enumerar todas. Y dentro de lo que son los trastornos de personalidad, por ejemplo, en ese momento habría sido una psicosis. Lo que pasa es que quizás tomemos desde la clasificación más desde el punto de vista de lo que subyace, que es este trastorno de personalidad, que después en general tiene la estructura de que ustedes lo saben. No tienen defecto con la esquizofrenia. ¿Cuál otra más les parece? Intoxicaciones. ¿Qué les parece si acá ponemos directamente síndrome confusional? O lo que es el delirio, para involucrarlas a todas. Porque acá estaría involucrado dentro del síndrome confusional, como dijo ahí la compañía 3, las tóxicas, pero también las metabólicas, las románticas, ¿cuáles? Las regulares y las infecciosas. Así involucramos a todas. ¿Cuál otra más podemos incluir? Entonces, que tenga un cuadro parecido a esto, que ustedes hayan leído o les han dado en la clase. Cuadros ansiosos. ¿Cuadros? Cuadros ansiosos podría ser. Podría ser. De eso igual vamos a ver después, ¿no? Pero podrían ser trastornos de ansiedad. Que genere un cuadro parecido a este, con algunas distinciones. Depresión agitada, muy bien, porque en general no pensamos en este cuadro como depresivo, pero una depresión agitada, muy bien. Depresión agitada. Esto hay que pensarlo también. Es más, quizás esto para el especialista, pero bueno, vean cómo entran muchos. ¿Qué otro más? Queda alguno más. Demencias, muy bien. Con una más ya me quedo conforme. ¿Cuál más? Bueno, está un poco acá en manía y depresión, ¿no? Pero está bien lo que dicen, pero está bien dentro de ese contexto. Una más, importante también. Desde la clase, creo que la doctora Sassi. Retraso mental. ¿Cómo? Y en el momento de la excitación sí. En el momento del cuadro de compensación, no siempre, digamos, no todos los déficits mentales tienen cuadro de excitación psicomotriz. Pero si nosotros vemos un cuadro de excitación psicomotriz, sí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con debilidad mental. Yo les confundo, ¿no? No todos los déficits mentales hacen excitación psicomotriz, pero dentro del conjunto de las excitaciones psicomotrices hay cuadros de debilidad mental. Producen síntomas, eso a lo mejor no sé si lo vieron específicamente, pero pueden tener estos cuadros así como delirios y alucinaciones, o sea, las llamaban ustedes delirantes, pero mentales. Esto se trata simplemente como, fíjense que yo numeré para que vean que la lista es bastante grande, no es simplemente ponerse excitación motriz manía. A lo mejor cuando vinieron acá pensaron en eso, y no es eso solo, fíjense que es mucho más. De esto quizás lo que quisiera yo que se lleven para lo que es atención primaria, médicos generalistas o que hagan otras especialidades, es que ese cuadro, ustedes dicen, bueno, ojo que me dijeron, escuché en la clase de salud mental, de psiquiatría, me dijeron todo. Y les voy a dar algunos elementos de diagnóstico diferencial que ustedes sí tienen que saber y que son objetivos a lograr en la cursada. De contenidos que ya han visto. Fíjense, ¿cómo haríamos para hacer el diagnóstico diferencial del cuadro como manía? ¿Qué tendría acá específicamente? Dentro de las alteraciones del humor, tendría que tener un ánimo más exaltado, más eufórico. A veces, ya es más la suerte del especialista, se nos complica un poco porque el estado de ánimo eufórico, como ustedes han leído, se puede transformar en disfórico o irritable. Pero está esa cuestión. ¿Qué es lo que no va a tener en general? El maníaco no está acá, pero lo que no va a tener son alucinaciones auditivas.
Dentro de hiperkinesia o hiperactividad, por la definición que les hice al principio, ¿qué les parece que va a tener? Hiperactividad. Muy bien. Fíjense que ahí tenemos un pequeño ya panorama de un diagnóstico diferencial. Obviamente que para esto hay que estar entrenado, pero si ustedes prestan atención y tienen un en los pacientes, posiblemente no van a ver. Es algo complejo que requiere un entrenamiento, por eso la especialidad. Pero bueno, quiero que tengan en serio. ¿Qué puede tener el esquizofrénico en estas tres cosas? A ver. Bueno, logorrea de verborragia, alteraciones del humor. El psicótico esquizofrénico, las alteraciones del humor son muy variables y en realidad el cuadro este va a estar como un poco, por decirlo de alguna forma, complejo porque vamos a ver todo junto. Pero fundamentalmente nos vamos a sostener para el diagnóstico en cosas que no están explicadas en el desarrollo, que son las semiologías de esquizofrénico. ¿Qué es lo que vamos a ver? Delirios, dicen acá, y alucinaciones auditivas. Delirios diferentes, fundamentalmente los delirios paranoides. Acuérdense un poco de la semiología del delirio, ¿no? Que son interpretativos, alucinatorios, de contenidos paranoides, místicos, fantásticos, polimorfos, y fundamentalmente las alucinaciones auditivas, y específicamente, acuérdense de la clase de esquizofrenia, dialogadas, comentadoras de los propios actos, que son específicamente las más esquizofrénicas. Alucinaciones auditivas de voces que dialogan y que comentan los actos del paciente. Son las más específicas de las que yo creo que puede tener de otro tipo. Así que acá ya estamos en este mundo de la esquizofrenia. Lo mismo que entre la psicosis y los trastornos de personalidad de borderline, que son los más difíciles de distinguir en relación a la esquizofrenia. De hecho, es algo que mismo el especialista en el momento de la crisis cuesta distinguirlo. Quizás un elemento diagnóstico importante para que tengan en cuenta es que cuando hay trastornos de personalidad límite y hacen una progresión psicótica, lo que sí se ve mucho más rápido, y en realidad en el esquizofrénico no se ve, es la prueba de realidad. Se llama prueba de realidad. Enseguida, cuando mejora, tiene una actitud ad interim y puede hacer una crítica del delirio que tuvo, de la solución del litigio. Y puede decir, sí, la verdad estaba loco, ¿no? Reconoce la falla y el error. En cambio, el psicótico esquizofrénico difícilmente haga esa distinción. En general, dice, no, sí, lo que pasaba era cierto. Esto ahora no me pasa, no escucho esas voces o no me están persiguiendo, pero era cierto. En cambio, en el borderline es muy probable que diga, no, lo que estaba mal, lo que me pasó en ese momento era porque estaba mal. No va a decir que sigue pasando. Pero en el momento no es consciente. En el momento es igual, de hecho por eso es difícil de distinguirlo. Cuando entra un paciente, si uno no tiene los antecedentes, la evolución, alguna historia familiar o alguien que lo relate, va a ser muy difícil distinguir un cuadro de otro. Hay que ser muy cuidadoso con esto y bueno, es importante ser cuidadoso con el tema de la medicación, que les vamos a hablar un poquito, y del tratamiento, para no enmascarar cuadros, ¿no? Bueno, dentro del síndrome confusional, ¿qué les parece? ¿Hiperkinesia o hiperactividad? Hiperkinesia, síndrome confusional. Logorrea, acá sí vamos a ver un discurso también muy desligado, hasta incoherente, la famosa ensalada de palabras. Dentro de las alteraciones del humor va a haber más que nada sensaciones de angustia, de inquietud, de tensión, muy distímicas, muy... Si hay hipertimia es bastante displacentera, con miedos, temores también. Y de hiperpatrimonio, un elemento diagnóstico fundamental, que esto lo tienen que saber, que también pregunta de examen, que es lo fundamental es la alteración de la conciencia. El diagnóstico diferencial de este cuadro, como nosotros que estamos viendo ahora, es la desorientación temporal-espacial, la desorientación a lo psíquico. Es decir, todos estos cuadros que vimos antes, no hay alteración de la conciencia en cuanto a lucidez de conciencia. Es decir, el paciente está vigido, hablando desde el punto de vista neurológico. En cambio, en este cuadro de síndrome confusional de los delirios, hay una perturbación de la conciencia, que va desde la nubilación, bueno, más profundo, pero va a haber una alteración que se evalúa con estas cuestiones de las preguntas que se hacen, que ustedes vieron en semiología, de las alteraciones de tiempo
del espacio y a veces autopsíquica también, en mayor o menor medida. Estos casos, obviamente, son más patrimonio del hospital general, del médico generalista, del médico internista, porque es un paciente que en realidad la enfermedad de base es otra. Como decíamos, sí, o tiene una infección, puede tener una meningitis, o puede hacer una cuestión tóxica, que es otro tipo de cosas, o algo metabólico, una hepatosis, una hipoglucemia, una hiperglucemia, no es. Dentro de las trastornos de ansiedad lo dejamos porque lo vamos a ver después, depresiones agitadas. Lo que vamos a ver es, además de esto, un paciente ansioso que se frota las manos, que está inquieto, que está tenso, que está quejoso, que llora. Y si lo vamos a ver fundamentalmente en el tercer punto que estamos mostrando, que es las alteraciones del humor, que van a condicionar toda esa conducta y todo ese contenido de pensamientos. Es decir, si hay verborragia, y hay ansiedad, y hay inquietud, y hay aumento de los movimientos, lo que sí va a haber seguramente es quejas permanentes, ideas, parece que ser ideas de ruina, de que todo está preocupado, de que todo está mal, de que se quiere morir. Bien, el contenido de las ideas depresivas que vamos a tocar después un poquito más. Pero sepan que eso se puede representar, uno piensa en depresión, en alguien así inhibido que no habla, pero bueno, puede haber esto, que se mueve, que esté inquieto, que va de acá para allá. Bueno, y finalmente, cuadros de demencia. Si podemos encontrar todo esto también, lo que sí vamos a encontrar es lo que es fundamental en el diagnóstico, la piedra angular, que son los trastornos de memoria. Trastornos en la atención y trastornos en la memoria, fundamentalmente la memoria más reciente, ¿no? Cuando planteamos esto de la memoria, bueno, hay pruebas específicas que, bueno, a veces uno lo puede manejar de una manera sencilla, como por ejemplo preguntándote cosas de teléfono, de televisión, o cosas del momento, y esto nos va a permitir tener una apreciación al menos sencilla de cómo está su capacidad de amnesia. Bueno, y dentro de las debilidades mentales, también indudablemente la cuestión pasa por las capacidades que ustedes vean en relación a lo que está vinculado con el lenguaje y las habilidades que el paciente pueda tener. En este sentido podemos ver si no es demasiado leve, donde bueno, va a ser difícil de recabar datos positivos, como para digamos, bueno, realmente es una demencia, es una debilidad mental, tenemos que evaluar que el paciente tenga, por ejemplo, escaso contenido ideativo, escaso lenguaje, dificultades para conceptualizar o hacer abstracción de lo que le pasa, nomear las cosas. Y entonces, bueno, más o menos hemos ido viendo punto por punto algunos de estos cuadros para verlos desde la perspectiva del médico que está en la guardia y en un caso de y tenemos que hacer alguna referencia para ver dónde estamos. Fíjense que yo lo planteé esto de una manera donde estamos solos con el paciente. Todo se facilita un poco cuando uno tiene una familia o alguien, no es el paciente, que viene y que a su vez nos puede traer de alguna forma la historia psicopatológica. De todo puede facilitar. Si viene un paciente con estas características, ya tiene un diagnóstico, ya tiene un tratamiento, bueno, todo se facilita un poco. Pero la idea es que ustedes tengan una noción desde el punto de vista de la semiología psiquiátrica y para saber por dónde podemos apuntar con respecto a la neurología. ¿Preguntas de esto? En general es más hipertinencia porque el paciente está quejoso, se mueve más que nada por ansiedad, frota las manos, se levanta, se para, se sienta, no es que tenga movimientos tan intencionales, sino que es más que nada la ansiedad y la angustia que lo lleva a expresar eso, como no se puede ver aquí. Bueno, brevemente unas cuestiones de tratamiento en relación a esto, para lo cual vamos a tomar fundamentalmente lo que está vinculado con dos cosas. Fíjense que acá todo lo que está vinculado con hipervinencia, hiperactividad, gorrea o representaciones del humor implica que hay una situación de, como decíamos, de situación psicomotriz. Por lo tanto, uno de los aspectos terapéuticos fundamentales es sedar al paciente. ¿No?
Lo que vamos a buscar es sedación. Y la sedación la logramos a través de tranquilizantes, ¿no? Porque lógicamente ustedes ya vieron algo, les va a dar algo más digo con que un resumencito de medicamentos. Y fundamentalmente se manejan dos grupos de medicamentos que son los más centrales y que se utilizan. Por un lado, los benzodiazepínicos y por otro lado, los neurolépticos o antipsicóticos. Un tema central que tengan en cuenta es que, en general, cuando uno tiene un paciente de estas características, pensamos siempre en la vía paralateral, inyectable intramuscular. Porque a veces es difícil que el paciente pueda ingerir la medicación. Y además, porque de esta manera también favorecemos mucho la cuestión de la biodisponibilidad, ¿no? Resolviendo la cuestión de la absorción intestinal y el primer paso hepático. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la vía paralateral es central en esto. Por esa razón, estamos hablando de tratamiento de urgencia. Porque si ustedes me dirían cuál es el tratamiento de la manía, ¿cuál es el tratamiento de la manía? Los antirreferenciales, ¿no? El litio, por ejemplo, los anticonvulsivantes que actúan como el ácido valproico, la carbamazepina, la samotripina. En realidad, un paciente igual debe indicar eso en el tratamiento. Estamos hablando de urgencia, entonces a un maníaco difícilmente le podemos dar una pastilla de litio y además que haga efecto, porque eso tiene una latencia. Por lo tanto, lo que necesitamos en un paciente maníaco va a ser también darle antipsicóticos. No necesariamente va a ser el tratamiento posterior, pero sí va a ser el tratamiento de la crisis. Sobre todo los maníacos que tienen síntomas psicóticos, como decíamos, que pueden tener delirios megalómanos, incluso paranoides, o estar excesivamente irritables, producto de la patología de base y el patrón de pensamiento que tienen, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que considerar que la mejor opción en la urgencia, incluso para el maníaco, es el antipsicótico. ¿Sí? Por esta razón. Pero no alcanza con eso, por eso que en general estos dos grupos de medicamentos se combinan. Estos grupos de medicamentos se combinan. Y una combinación que es aceptable un poco para estos cuadros sería, por ejemplo, el lorazepam, que viene en ampollas de 4 miligramos para vía intramuscular, y el haloperidol, que es un neuroléptico, que viene en ampollas de 5 miligramos también para dar en forma intramuscular. ¿Se cuenta? Esto es una terapéutica de urgencia para este tipo de casos, ¿no? Si fuera una depresión agitada, bueno, estaría también, bueno, que tenga antidepresivos. Ojo que la depresión agitada puede ser un episodio mixto dentro del cuadro bipolar, un tema más específico para los especialistas, pero para que ustedes tengan en cuenta, en ese caso el tratamiento se llama los antirreferenciales, los antidepresivos, ¿no? Eso después lo van a ver en otro momento más para los psiquiatras, ¿no? Dentro de los antipsicóticos, quizás les señalaría un par más que tienen forma intramuscular, que es la olanzapina, que es un antipsicótico de los llamados atípicos, que también tiene una forma intramuscular y que se puede asociar también con las benzodiazepinas. En realidad, benzodiazepinas, hablando de benzodiazepinas, hablo de lorazepam intramuscular, porque ustedes saben que el diazepam, por la cuestión que cristaliza en el músculo, no es algo que se utilice de forma intramuscular y no tiene tanto efecto terapéutico, ¿no? Por una reunión de absorción. Bueno, ¿está? ¿Listo? Excitación psicomotriz, todo en más. Hiperquinesia o hiperactividad, logorrea o hemorragia, alteraciones del humor. Prácticamente toda la patología psiquiátrica lo puede dar. Esto puede ser de diagnósticos diferenciales y algunas otras cosas de la semiología que no están escritas acá, que son el tipo de delirios, el tipo de contenido de pensamiento y el tipo de alucinaciones que hay. Y fundamentalmente,
que dentro de estos cuadros hay uno que cursa con un trastorno de la conciencia en relación a la claridad de la conciencia. Podemos medicarlo con esto. Obviamente el síndrome confusional requiere tratamiento de la enfermedad de base, como dijimos. Y ya sabemos síndrome de excitación psicomotriz. ¿Muy bien? Bueno, pasamos ahora al segundo grupo. Que es el de depresión psicomotriz. Dentro de depresión psicomotriz vamos a tener lo que se lleva el gran porcentaje de cuadros, son los cuadros depresivos. Dentro de las depresiones, acá como se sabe un poquito, tenemos depresiones agitadas, que obviamente no van a estar tanto en esto, pero pueden estarlo porque son cuadros donde varían la expresión semiológica a veces de una manera poco previsible, pero sí la que prácticamente es inhibida, donde está todo en menos, hay bradypsiquia, ¿se acuerdan de esto? Es decir, un enlentecimiento del pensamiento, bradypsiquia, expresada también por la bradilaria, es el enlentecimiento del discurso. Dentro de lo que es, obviamente, la cuestión motriz, va a haber un enlentecimiento psicomotor. En este caso, bueno, enlentecimiento motor, vamos a poner. Y todo esto dentro del marco de una situación central del diagnóstico de la depresión, que es la tristeza vital, la angustia vital. Este es justamente el elemento diagnóstico, ¿no? Tristeza patológica, ¿no? Vital o angustia vital, y se da de esta manera. Dentro de esta alteración del humor, ustedes saben que la alteración del humor va a tener todo el contenido del pensamiento. Y vamos a tener, dentro de las alteraciones del pensamiento, las llamadas ideas deliroides. Yo lo que no estoy seguro es si ustedes les definieron un poco, es una cuestión semiológica, semántica, deliroides de delirante. Bueno, las deliroides, tomen nota, en realidad, como dice acá, como ven ustedes, son secundarias al trastorno del ánimo. Y decir que lo que nos marca la palabra es que, mejorado el estado de ánimo, las ideas desaparecen. No es una alteración primaria del pensamiento como es en esquizofrenia. Por eso se llaman deliroides, para distinguirlas de la realidad. Aunque en muchos lugares van a encontrar, bueno, de hecho, los textos en inglés hablan de otra cosa, hablan de delusion en general, ¿no? Delusion que es delirios, ¿no? Que sería lo mismo. Pero bueno, nosotros tenemos esta pequeña distinción semántica. Y en este caso, ¿qué ideas tenemos? A ver, tres grupos de ideas fundamentalmente, que son 4 finalmente, pero que están vinculadas. Primero, ¿qué nos preocupa a nosotros como seres humanos, como sujetos? Nuestra salud. Por lo tanto, si estamos tenidos por un estado depresivo, una de las cosas que nos va a suceder es que vamos a preocupar nuestra salud, que vamos a tener ideas hipocondríacas. Después vamos a estar preocupados, las personas, cuando andamos acá por la vida, nos preocupa nuestra salud, ¿qué más nos preocupa? El dinero, la cuestión patrimonial. Por lo tanto, cuando esto está teñido, tenemos ideas de ruido. Y otra temática que nos preocupa como seres humanos está vinculado con nuestros vínculos y nuestros afectos. Y nos preocupan cuando sentimos que hacemos algo malo o tenemos alguna preocupación a otros. Y eso nos va a dar ideas de culpa. Son los 3 ejes temáticos naturales del ser humano que van a estar afectados cuando está teñido el pensamiento con esta sensación de melancolía, de depresión. Ideas de este tema.
Fíjense que cuando estas ideas van aumentando y van haciéndose más poderosas, una de las cosas que surge es una vida final común, que sería la vida no tiene sentido, la falta de sentido de la vida. Y deviene de eso, inevitablemente, la idea de la muerte. Entonces acá empieza a haber un cuarto grupo, que en realidad es la idea final común de estas tres, que es la idea de muerte. De lo cual vamos a hablar un poquito, porque el tema central de la urgencia en la depresión psicomotriz es lo que voy a hablar ahora, esto es una introducción, es el tema del suicidio. Lo cual es todos van a tener que, en algún momento, van a pasar por esta situación de ver a un paciente que pueda tener algún riesgo en el suicidio, y sería importante que lo tengan en cuenta y es un consejo importante que se lleven de la cursada. Entonces, dentro de las ideas de muerte, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Hay algunos prejuicios con respecto a esto, ¿no? Digamos, el médico no debería hablarle de la muerte porque si no, no le da ideas de que el paciente se mata. Es un prejuicio. En realidad, todo lo contrario. En general, los pacientes se sienten muy aliviados cuando uno le puede hablar francamente y siente que hay alguien que puede escuchar sobre estas ideas. En general, los pacientes que atraviesan la situación tienen poca escucha en su mundo de relación, poca escucha con la familia, poca escucha con los amigos, porque ni la familia ni los amigos tienen mucha idea. Mira, dice, no, pero estoy muy grande. No, basta, no jodas, no molestes, no, ¿cómo vas a hacer eso? Mira, no tenés ningún problema, te va bien en la vida. No, animar a ver cine, andar a ver un partido de fútbol, no. En general, les genera tanta angustia que la manera de resolverlo es negarlo. O realmente no quieren escucharlo. Entonces, por una cuestión natural y defensiva, que lo que nos angustia es que tratamos de eludir. De hecho, los amigos lo van a empezar a eludir, porque van a empezar con esta cuestión siempre con lo mismo y generar un castigo. Por lo tanto, la reacción que va a tener el paciente frente a esto es de alivio. De alivio. Por eso es que tenemos que preguntarle, y dentro de lo que sería, lo que vamos a hablar ahora es de la evaluación del paciente suicida, que es el tema de la urgencia, la primera pregunta que le deberíamos hacer es, si no lo dice espontáneamente, lo que hace el paciente lo dice espontáneamente, preferiría irme a dormir y no despertar. Esto es una frase que suelen decir. Y si no, uno le puede preguntar esto. Si el paciente ha pensado que es mejor estar muerto. Estar muerto que vivo. Si es mejor estar muerto que vivo. Quizás la primera pregunta sería si tiene sentido la vida, y bueno, de ahí surge esto, ¿no? Digamos, esta construcción gramatical es aceptable para nuestro medio y nuestra forma de hablar y nuestro lenguaje coloquial. ¿No? Quizás en otro lugar la construcción sería diferente, pero en nuestro ámbito tiene una pregunta adecuada para pensar de la forma. Fíjense que acá el paciente lo que nos va a decir es si tiene sentido no vivir, por todo lo que le pasa, preferiría estar muerto. Pero quizás, si ustedes después hacen una segunda pregunta, podrían plantear, ¿ha pensado en quitarse la vida? Es una pregunta fuerte, pero el paciente se puede aliviar con esto también. No es que lo vamos a favorecer con esto, vamos a favorecer que haga sino que podemos aliviar. El paciente va a decir, bueno, esta persona que está frente a mí me está preguntando estas cosas, está interesada en lo que me pasa, y es objetivo y no pudo largarme, ¿no? Veo que me interesa. Entonces, esta pregunta, ¿ha pensado en quitarse la vida? Es central, porque acá sí nos vamos a ver fundamentalmente si el paciente ha tenido alguna idea y no puede expresarlo. Que sí. Y vamos a tener acá una variedad enorme de cosas, ¿no? De que lo ha pensado pero no lo haría, porque en realidad piensa que bueno, que en realidad lo que tiene es una enfermedad, que se puede tratar, tiene una enfermedad, y diría no, porque bueno, tengo una familia que en realidad yo pienso esto, pero está mal, yo creo que puedo salir adelante.
Y vamos a encontrar en el otro extremo opuesto pacientes más severamente perturbados en su pensamiento, en su estado de ánimo, que lo sienten como que, bueno, que en realidad no tienen salida, lo que les pasa, incluso pueden tener la idea de Heroide ya casi delirante de pensar que es un castigo lo que les pasa y que en realidad no merecen vivir. Entonces, esta cuestión de pensar y quitarse la vida ya puede pasar a un tercer nivel, que sería pensar cómo quitarse la vida y cuándo quitarse la vida. Es decir, ya tener un plan de suicidio, que es una situación extrema de riesgo. Vamos a pensar cómo y cuándo quitarse la vida. Y en esto, una cosa que es central y es muy importante para los médicos que no van a hacer psiquiatría, es no valorizar ninguna situación de acciones para quitarse la vida o en contra del sí mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque una cosa que es bastante habitual es pacientes que toman medicación, por ejemplo, toman un blister de benzodiazepinas. Nosotros sabemos muy bien que con blister de benzodiazepinas no se van a quitar la vida, pero el paciente quizás no lo sabe. Muchos pacientes que no manejan medicación, tampoco paciente que no manejan medicación lo puede saber, pero muchos que no manejan medicación no saben farmacología, no saben que se toman un blister y no les pasa. Entonces, no desvalorizar una entrada a la guardia, siendo ustedes médicos de guardia generalistas, de un paciente que entró y se tomó un blister y dice, no, bueno, es toda una situación de valorizarlo, porque corremos el riesgo que el paciente se vaya ya aprendiendo que con eso no seguir la vida y que utilice otro elemento más contundente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no tenemos, hay dos cosas para tener en cuenta en la cuestión del suicidio. Por un lado es el grado de patológico de perturbación psíquica que tiene el paciente, que es una cosa, y el otro es la habilidad que ha tenido de seleccionar un método que sea letal. Son dos cosas distintas. Un paciente puede estar muy perturbado, pero elegir un método que es poco letal. Por ejemplo, como los psicofármacos. En cambio, la letalidad puede estar dada por el conocimiento que tiene la persona de la letalidad de cada cosa, o la elección que haga del medicamento. Por ejemplo, defenestrar, si puede ser para ventana, puede ser un balcón, o pegar su tiro. Y en relación a esto, también tener en cuenta que depende de la accesibilidad que tenga el paciente de determinadas cosas. Un paciente que tiene armas de fuego en su casa, bueno, probablemente, si quiere quitarse la vida, va a tener armas de fuego porque sabe manejar armas de fuego. La persona que no maneja armas de fuego difícilmente va a hacerlo de esa manera, porque además es difícil acceder a un arma de fuego, salvo que bueno, pueda estar ahí circulando. Son cosas que uno tiene que preguntar, ¿no? Si el paciente, cuando hablamos de esta tercera posición, pensar en cómo y cuándo, pensar, por ejemplo, bueno, en su casa hay armas de fuego, hablar con los familiares, ¿dónde vive? ¿En un 10º piso o vive en una casa en planta baja? ¿No? Son cosas que tener en cuenta. Y después, unas cuestiones importantes en relación a la evaluación de esto son los antecedentes. Porque hay una cuestión que uno debería evaluar dentro de lo que es la evaluación del paciente con riesgo suicida, es si ha habido antecedentes previos familiares y personales. Porque lo que se ha visto es que aumenta la probabilidad de muerte en pacientes que tienen antecedentes de familiares que se han cometido suicidio y antecedentes personales de haberlo intentado con anterioridad. A medida que esto aumenta en cuanto a familia o personal, aumenta el riesgo de suicidio. Hay otro elemento también que tienen que tener en cuenta, que aumenta desde el punto de vista epidemiológico el riesgo de suicidio, que son los pacientes que consumen sustancias, tanto el alcoholismo como cualquier otro tóxico. Es una situación que aumenta el riesgo. Otra situación que aumenta el riesgo tiene que ver con situaciones vitales existenciales, por ejemplo, pacientes que viven solos, que no tienen familia. Por eso se habla mucho que de alguna manera hasta el matrimonio procede del suicidio, aunque parezca mentira. Es más frecuente dentro de los pacientes que se suicidan, los pacientes que viven solos, que son separados o divorciados y solteros, que los casados. A su vez, que tenga trabajo o no también influye. Se da mayor frecuencia de pacientes que no trabajan
cometen más suicidios que los que trabajan. Y después se relaciona al género, si bien ha ido cambiando en los últimos años, en general intentan más las mujeres, pero eligiendo métodos menos letales. Por lo tanto, terminan ganando los varones en cuanto a que cometen más suicidios porque eligen métodos más letales. Esto ha ido cambiando un poco, ¿no? Porque la mujer ya tenía más la tendencia a tomar estos fármacos. En la historia, incluso del mundo artístico, Marilyn Monroe, bueno, tomando barbitúricos en esa época. Hoy en día los medicamentos que se utilizan tienen niveles muy altos de toxicidad y de mortalidad, por lo tanto, y menor riesgo. Y en general, los que manejan situaciones de más violentas son los varones, una cuestión de género, y de hecho los que manejan armas en la mayoría son los varones también. Así que son temas para tener en cuenta en la evaluación. Pero, fundamentalmente, ustedes, que son médicos que no van a hacer psiquiatría, lo que tienen que tener en cuenta es hablar con el paciente y frente a la situación de riesgo, donde, digamos, el paciente piensa en quitarse la vida y en realidad nosotros estamos viendo dónde estamos parados, acá el manejo de la situación es la internación, la indicación de la internación. Es un tema complejo esto de la internación, es decir, yo lo que les tengo que transmitir es esto, pero de todas maneras, en el posgrado, lo que nosotros vemos es cosas un poquito más complejas, estrategias que pueden evitar la situación de internación. Las llamadas internaciones domiciliarias, donde uno hace un colchón, una red con la familia, con los amigos, con los allegados, para contener al paciente, puede hacer una buena alianza terapéutica con el paciente y lograr que confíen uno y una que esté muy encima. Pero, digámoslo, para ustedes, frente a una situación así, lo que tienen que hacer es indicar una internación y que lo ven especialista. Para lo cual necesitan que esté internado. Los dejan internar. No pueden decir, bueno, vaya a su casa. Porque no faltamos. No se preocupe, mire, mañana se hace una jornada. ¿No? Y decir, bueno, le doy un medicamento, un antidepresivo, y después se va a sentir mejor. Entonces, el concepto es ese. Y después, lo que es real también, les tengo que decir, es que, como yo les decía, por más experiencia que uno tenga en evaluar pacientes de estas características, el margen de error es muy alto. Y cuando uno habla del margen de error que es muy alto en una persona que tiene mucho entrenamiento en evaluar pacientes, psiquiátricos, un psiquiatra con mucha experiencia, estamos diciendo que un médico generalista no puede tomar la decisión de no internarlo. Porque el riesgo es muy alto, por eso que el riesgo de gran margen de error. Y en realidad, como acá, el bien preciado de la vida, el margen de error es la muerte. ¿No? Le damos un medicamento y a lo mejor puede tener efecto colateral y la ecuación riesgo-beneficio, bueno, la vamos corrigiendo sobre la marcha. Acá no hay posibilidad de corrección. Si le pifiamos, y tenemos un gran alto porcentaje de pifiar. Entonces, como responsabilidad profesional y además por una cuestión de responsabilidad sobre el paciente y la familia, debemos intervenir de esta manera. Frente a una situación real, ¿no? Donde el paciente piensa en quitarse la vida, hay pacientes que retenerlo, indicando la internación, que en ese momento, después decide ver qué se necesita. A pesar de que los primeros se sí, porque es lo que decía antes. No confundir letalidad con grado de perturbación. Si utilizo un método sencillo y no letal como tomarse un cliché y ya se va, no por eso devaluarlo, o no considerarlo y decirle no, es una histeria, no pasa nada, se va y se va a nada. Así que, tomarlo. Si el paciente y la familia quieren internarse, igual se hace una intervención especial. Claro, está bien lo que pregunta ella. Yo este tema no quería tocar porque es un tema medio complejo, pero lo que pregunta su compañera es la internación psiquiátrica. Esto es un tema más de posgrado, pero se lo comento así brevemente. Está regulada porque lo que sucede en la internación en la institución psiquiátrica es que el individuo pierde uno de sus derechos personalísimos, que es la libertad. El paciente que entra acá en el hospital o en la clínica, lo mismo, pierde la libertad. Si entra y no tiene libertad, no puede decir, bueno, no puede. Entonces, esto está regulado por el Estado, en todo el mundo, y acá en Argentina hay una ley que es la 22.914, que regula el tema de las internaciones psiquiátricas. Quiere decir que el paciente que ingresa, como tiene de alguna forma suspendido ese derecho de
la libertad, en realidad está regulado por el Estado a través del Poder Judicial y la Asesoría de Menores Incapaces. Que creo que el espíritu de esa ley es proteger a la persona que ingresó en una institución psiquiátrica, protegerla. Que hay alguien de afuera, que no tiene que ver con el médico, ni con la familia, que es el Poder Judicial, que vela por la seguridad de ese paciente. Hay alguien que va a estar enterado. De hecho, se hace una comunicación por escrito. Una tal ingresó tal día, con tal diagnóstico. Y eso se avisa a otro lado, que sería uno de los poderes del Estado que va a velar por la seguridad del paciente. Está peor en ese sentido, ¿no? En realidad lo que dice ella es, bueno, no, pero yo me quiero ir, y uno dice, bueno, está bien, se va con la opinión médica. Eso no existe. Porque si nosotros consideramos que el paciente tiene un riesgo de muerte, en realidad no nos alivia la responsabilidad de decir, no, pero el paciente se quiso ir. Obviamente tampoco tenemos que ser superhéroes y retenerlo a la fuerza al paciente, o tenerlo con todo para tenerlo, porque no es nuestra función. Pero sí lo que debemos hacer ahí es comunicar a la autoridad, que puede ser por la policía o el juzgado civil de turno, porque el juzgado civil, si tenemos un paciente con estas condiciones, el paciente tiene riesgo de muerte, la familia se lo quiere llevar, porque ahí sí va a haber una orden judicial de información que lo hace cumplir con la fuerza pública. Esto es un tema que no va a hablar de medicina legal, o va a hablar del abogado acá, pero se lo comento porque está vinculado con esto. ¿No? El paciente lo que tiene internación compulsiva, el paciente no quiere, pero lo llamamos igual. ¿No? En ese sentido, el Estado haga de alguna forma a la medicina en general como una actitud paternalista, en el sentido de que se asume que bueno, el dictamen médico es para proteger un bien mayor que, digamos, la libertad que sea la vida, ¿no? Que si no tenemos vida no podemos ejercer nuestra libertad. Así que este tiene que ver con eso. Está muy regulado eso y está bien, está bastante acercado y es algo que es positivo para el paciente y a nosotros también nos recuerda relaciones a la seguridad profesional. ¿Entendió un poquito esto? Primero, dos, para que pueda poner al paciente alguien de seguridad hasta que lo derivamos a un lugar adecuado, a la sala adecuada, ¿no? Sería como derivar un paciente que tiene un infarto, lo podemos llevar a una coronaria, o a la guardia. En este caso, a diferencia sería una terapia intensiva psiquiátrica, porque requiere eso a del paciente, no quedarse en la guardia, ¿no? Yo cuando hablo de internación digo, bueno, se queda acá con nosotros hasta que vaya al lugar más adecuado desde el punto de vista del inicio, ¿no? Bueno. En el caso de que no sea una necesidad en que el paciente venga con la necesidad, la depresión, el tratamiento sería antidepresivo y después continuar con Ahora les voy a dar algunos tips con respecto a esto, algunos ideitas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, porque yo te digo, el tratamiento de estos pacientes, yo a ustedes que no van a ser psiquiatras, les tengo que bajar un poco la idea, el concepto de lo que tienen que hacer. Obviamente, un paciente que tiene un cuadro de depresión, le vamos a dar antidepresivos. El tema es que ustedes saben que la latencia de los antidepresivos es de 2 a 3 semanas si la pegamos con el antidepresivo. Porque podemos no pegarlo y tener que darle otro y esperar las 2 o 3 semanas más. O modificar la dosis. No es tan fácil, decimos le damos y ya está. No. Tenemos que esperar tiempo y además si la pegamos, que no es tan, si viene uno con experiencia y sabiendo los perfiles de depresión, perfiles de antidepresivos, pero podemos pegar, al margen de lo que existe. Y además, hay que tener en cuenta, este es un tip importante, que el paciente que esté inhibido y toma antidepresivos se puede desinhibir. Entonces, si tenía una idea de muerte y no se animaba, tomando el antidepresivo se va a animar y pasa mucho que hace como un switch en ese momento, digamos, pasa a una situación de acción. Así que esto es algo, todos escuchen de arriba también, es importante. Dar un antidepresivo a un paciente que tiene ideas de muerte, pero está inhibido, puede hacer que en algún momento se quite la vida. Tengan en cuenta esa situación. Es muy importante. ¿No? Así que, porque muchos, los antidepresivos, ustedes saben que se usan mucho más, igual que las benzodiazepinas o los ansiolíticos, lo usan más los médicos no psiquiatras. El gran volumen de antidepresivos y ansiolíticos lo usan más los no psiquiatras. Ginecólogos, clínicos, cardiólogos. Así que ojo con eso, ¿no? Podemos estar metiendo la pata, ¿no? Por el paciente y además por nuestra realidad profesional, ¿no? Vamos por un juicio complicado. Así que eso hay que tenerlo cuidado, porque está algo que está incluso descrito hasta en ese concepto. Y después otra cosa que hay que tener cuidado es que hay que tener mucha experiencia para detectar que una depresión, de hecho también hay un programa de terror, no es una depresión unipolar sino bipolar. Entonces también damos un antidepresivo y puede ser suya la manía, ¿no? Y
Y eso nos trae también un serio problema. Bueno, como nos queda poco tiempo, quiero hablarle de dos cosas además. Una es, bueno, el tema del trastorno de ansiedad generalizado y el pánico. Ustedes ya lo vieron esto, pero más que nada, volver a insistir, reforzar la idea de que van a recibir mucho en la guardia pacientes con los cuadros, que van a aparecer cualquier cosa menos eso. Van a aparecer que tienen un ángulo, que van a tener un infarto, que tienen una disnea, que tienen ahogos, todas las simbologías que ustedes creo que ya vieron. Así que esto va a evitar alerta. Van a ver el trastorno de ansiedad o no, pero sí lo que van a ver son síntomas físicos. Temblor, sudoración, sensaciones de ahogo, disnea, anestesia, dolor en el pecho, sensación de muerte. Esto es algo que asusta mucho al paciente y hay que estar alerta, porque en realidad uno inevitablemente va a terminar haciendo un electro. El paciente que cuando de pecho, ¿cómo se hace? No va a ver. Pero estar alerta con esto. ¿Cómo se maneja esto? ¿Lo vieron un poquito? Bueno, se maneja con benzodiazepinas. El manejo agudo de esto son benzodiazepinas. En realidad el tratamiento está más, digamos, evidencia clase A, como diríamos, medicina basada en evidencia, benzodiazepinas por un lado y por otro lado antidepresivos, sobre todo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Fluoxetina, paroxetina, sertralina. Saben lo que es esto, ¿no? Pero ese tratamiento a largo plazo. En la guardia, eso no lo vamos a resolver. Una situación así hay que darle benzodiazepinas. Y podemos utilizar tres tipos diferentes. Por un lado, benzodiazepinas orales, benzodiazepinas sublinguales y benzodiazepinas inyectables. Quizás en la guardia una de las más usadas y posibles es si tenemos a mano son las sublinguales o actúan como si fuera un nitrito, que uno toma para el tema del ángulo, es algo rápido de absorción y produce el efecto inmediato. Y ahí tenemos dos, alprazolam y clonazepam. Directamente al paciente decimos un aceto abajo de la lengua y probablemente esto ayude mucho a bajar esa tensión. Si el paciente está más severamente afectado, usamos la forma intramuscular, que es el lorazepam, de la forma que empezamos a hacer. Una preguntita, ¿por efecto placebo? El efecto placebo funciona siempre. De hecho, cuando uno da un medicamento, no sabemos, nunca vamos a saber dimensionar cuándo va a ser el efecto, digamos, de la farmacológico, como les he dicho, y el tratamiento placebo. Nunca lo vamos a saber. Solamente lo podemos saber si hacemos un trial y tenemos un grupo con placebo y un grupo con el medicamento activo. De esta manera es donde uno sabe si un medicamento va a ser aprobado o no. Si no supera el placebo, porque vamos a aprobar, ¿no? Digamos, la autoridad regulatoria farmacológica no lo debería aprobar. Si supera el placebo, ahí lo vamos a probar, ¿no? La FDA, la EMA, la UNEA, lo que en realidad, en la práctica clínica, el efecto placebo funciona y mucho. Por eso hay médicos que son más efectivos que otros, usando los mismos medicamentos. Porque no es que uno es totalmente neutral en la terapia, en la especialidad que sea. En realidad uno produce el efecto médico, que es el efecto placebo, donde hay muchas cosas, de sugestión, de creencias del paciente, de la personalidad del médico, de la ascendencia que puede tener sobre el paciente. Por eso es que no hay que irse cuando se habla de bioética y la cuestión de la autonomía que el paciente siempre debe tener, y la cuestión de la negligencia o la negligencia, y la cuestión paternalista en relación médico-paciente, pero un poco de eso es bueno, en mi opinión, porque ayuda al paciente, ¿no? Hace que el paciente se sienta mejor, sin favorecer, obviamente, dependencia, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, en la psiquiatría, uno lo que busca en definitiva en cualquier terapéutica es que el paciente logre autonomía y libertad, no hacerlo dependiente, ¿no? Pero el efecto placebo va a funcionar siempre, aunque uno dé un antibiótico, un analgésico, más todavía, y mucho más en la psiquiatría, donde la ansiedad se puede calmar, no solamente con medicamentos psicotrópicos, se puede calmar con algunas técnicas específicas, si no está entrenado, se puede hacer. Hipnosis, sofrosis, relajación dinámica y un montón de cosas que puedan hacer que el paciente se calme. Y bueno, aquí están entrenados y hay pacientes que son más susceptibles a eso y otros que no. Pero digamos, lo que ustedes tienen que saber es que pueden apelar a esto en la urgencia y de esta manera se resuelve el cuadro de pánico en ese momento y lo va a tener que seguir un especialista después. Después seguramente va a haber un tratamiento
va a seguir, no sé si se comentaron, con los ansiolíticos y se van a incluir los antidepresivos, que son medicamentos llamados antipánicos también, pero son de origen antidepresivo. Bueno, y por último, dejamos la tablita para el final. Pregunta de chicos. Bueno, esto lo tenemos un vuelo de pájaro porque ya lo habían tenido y era más que nada algunas cuestiones de limitación terapéutica. No les hablé de una urgencia que es difícil que la tengan, pero está dentro de los contenidos de la cátedra y por una cuestión también de que estén informados, porque ustedes de alguna forma son importantes en la sociedad como de alguna forma, digamos, disipadores de prejuicios. Ustedes tienen que tener conocimiento, ¿no? Uno de los cuadros más espectaculares de la psiquiatría, estos son espectaculares, pero uno más, es la catatonía. Ustedes habrán visto catatonía en la clase de esquizofrenia, que creo que les dio los autonomes. Y vieron algo, ¿verdad? El concepto de catatonía en realidad es más amplio que de esquizofrenia, creo que lo saben también. Las catatonías se dan es una reacción de alguna manera neurofisiológica que genera un síndrome que está caracterizado fundamentalmente por lo llamado síndrome catatónico, que es rigidez, mutismo, ¿qué más? La flexibilidad seria, ¿se acuerdan? Perplejidad. Son las características de la catatonía que puede surgir a lo largo de la esquizofrenia o en otras patologías, ¿no? Y que, bueno, no es muy común de ver, de hecho acá no es que lo vemos tanto, vemos síndromes catatónicos pero no catatonías ya instaladas de formas asinéticas, sería o hiperkinéticas, fundamentalmente asinéticas, y una de las cosas que tienen que saber es que esta puede evolucionar de distintas formas. Una de las formas que son prácticamente evoluciona hacia una mortalidad muy alta, que hasta algunas se clasifican en catatonías letales, es que el paciente empieza a tener una situación de adelgazamiento, anorexia, el paciente no come, se va adelgazando, va entrando en una especie de catabolismo, aumentan, ¿vieron el tema de la CTK? Que tiene que ver con la cuestión muscular, si bien no es diagnóstico, pero bueno, uno ya lo ve, ni siquiera haría falta hacerle, o sea, uno ve que el paciente está catatónico y quizás lo trae la familia después de varios meses de evolución y uno ve un paciente que tampoco pesa 50 kilos, de 1,90 m. Entonces, frente a esto, el paciente entra en un tobogán hacia la muerte. O al menos, en gran, es una probabilidad que existe, además por las intercurrencias, porque el paciente se debilita, puede tener intercurrencias, es decir, comorbilidades como infecciones, otros enfermos metabólicos. Entonces, bueno, acá viene el tema. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el manejo terapéutico de esto? El paciente tiene que estar internado. No le vamos a decir, bueno, vino a la guardia, después a la familia o los amigos, no vamos a mandar a casa con tratamiento. Y queden internados. El tratamiento tiene que ver con, bueno, mejorar al paciente la condición física, tratar de la alimentación, a veces se hace alimentación enteral, suplementos, etc. Pero fundamentalmente es una de las indicaciones, que eso es lo que quiero también que quede como una cosa benéfica del tratamiento electroconvulsionante. Que creo que hablaron, no sé si hablaron algo, del mal llamado electroshock, tratamiento electroconvulsionante. Es importante que sepan que el tratamiento electroconvulsionante es una terapéutica que, si bien no es de super urgencia, en el sentido que vamos a hacer la guardia, sí es un tratamiento que está vinculado con algunas patologías que lo van a requerir, como son la catatonía y algunas depresiones con riesgo de suicidio inminente y sobre todo que son refractarias al tratamiento. La mayoría de los algoritmos de tratamiento de las asociaciones psiquiátricas del mundo, así más organizadas, la americana, la canadiense, la australiana, la europea, está como vía final común de tratamiento para las tratamientos refractarios en varias patologías, también en esquizofrenia, en manía, pero convengamos que los dos cuadros que
yo les quiero transmitir que ustedes tienen que saber es que es la catatonía y la depresión, sobre todo inhibida, con intención suicida, de muerte, sobre todo inhibida. Y esto tiene varias ventajas que ustedes sí tienen que saber como médicos no psiquiatras, y es que no tiene prácticamente efectos colaterales, tiene mucho menos de los medicamentos. El único riesgo que hay está vinculado más con el riesgo anestesia, riesgo quirúrgico. Por eso un paciente que va a pasar con una terapia convulsionante se hace un riesgo quirúrgico. Porque esto se va a hacer con anestesia. Hay una sistemática que se hace con anestesia en un ambiente quirúrgico, monitoreado por un anestesista, si es necesario por un cardiólogo, con un anestesista como monitor, y se hace a través de esto. Es importante que yo se lo quería comentar porque hay mucho prejuicio, incluso en los médicos, respecto a esto. Muchos que creen que no se hace, o que está mal indicado, o que puede tener una serie de problemas como muerte neuronal, amnesias, problemas de otra índole, y no es cierto. En realidad, los efectos colaterales son mínimos, son más de la anestesia, pero no hay efectos colaterales de riesgo por la técnica en sí de la terapia electroconvulsivante, y tiene una efectividad superior en todos estos cuadros. Donde, en realidad, por ejemplo, en el caso de la catatonía es muy difícil tratarlo con fármacos, si bien se usan algunos, incluso usan algunas anestesinas. Lo real es que tampoco, si el paciente está psicótico, catatónico y psicótico, no le podemos dar neurolético porque está en el peor cuadro. Dentro de la catatonía hay uno que es el síndrome neuroléptico maligno, que es cuando le damos antipsicóticos, o neurolépticos, el paciente desarrolla una catatonía por el medicamento. Así que evidentemente no se lo podemos dar. Así que bueno, más que nada para que lo sepan, no hace falta que sepan más que eso en relación a la terapia de frecuencia, sino que se indican algunos cuadros, no hay riesgo, el riesgo es el riesgo quirúrgico, como cualquier infección menor, el paciente se recupera rápidamente en pocos minutos, y en realidad se usan series muy breves, es unos días por medio a lo mejor durante. A veces hay pacientes que salen en la primera terapia de tranquilizante, mejoran de la catatonía o mejoran de la depresión. Y a lo mejor se hacen series de 3 veces por semana durante 2 o 3 semanas o 4 semanas. Se hablan de series de 10 y el paciente tiende a mejorar de una manera más rápida, con muchos de los efectos adversos. Así que bueno, eso era un poco el final, para que lo conozcan. Les doy mi mail por las dudas, por lo que decía, si alguien quiere comentar algo, preguntar.